la demanda puede surgir desde el entrenador, puede surgir desde el propio deportista, o también existe la posibilidad que mi intervención sea directamente, ¿no? Una vez que vengo observando alguna situación, poder intervenir. Les decía que, bueno, generalmente lo que nosotros podemos ir pescando como indicador, ¿no? Esto que también proponía la compañera, de estar atentos a poder conocer cuando alguna situación de esta se presenta y ver cómo poder intervenir. Bueno, lo que nosotros, nuestro campo de trabajo, como les decía hace un rato, tiene que ver con la parte individual, ¿no? Donde se trabaja tal vez, en el mejor de los casos, digo porque en muchos lugares esto no existe, la posibilidad de tener un consultorio, ¿no? De tener un espacio privado donde poder trabajar con el deportista en cuestión, que es fundamental poder mantener esto que les remarco, ¿no? El tema de la privacidad, por todo lo que implica para el propio deportista, o lo que implica también para el resto, ¿no? Para los compañeros, lo que hablaba recién, de los prejuicios con los que todavía lamentablemente tenemos que seguir lidiando, pero que bueno, que cada vez son menos, y creo que también los chicos, en la medida que se dan cuenta que uno está ahí para ayudarlos, empiezan a comprender, digo, esto va para los chicos y va para los entrenadores, ¿no? Empiezan a comprender que, bueno, un poco es esto, ¿no? La función por la cual ahí estamos, ¿no? Y bueno, esto a veces genera un poco de resistencia, digamos, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes que puede generar resistencia al psicólogo? Recién, bueno, un poquito lo hablaba yo, ¿no? Sobre el paradigma o la cosa más del prejuicio, ¿no? Del prejuicio que el psicólogo es para el loco o el psicólogo es para el débil. ¿Qué otra cosa creen ustedes que a veces termina dificultando la incorporación de un psicólogo a un equipo de trabajo? ¿Qué se les ocurre, más allá de estas cuestiones culturales, ¿no? Que recién hablábamos? ¿Qué otra cosa creen a veces que puede significar una dificultad para que un psicólogo se pueda incorporar? Las mismas inseguridades de la persona. Perfecto. De la persona, ¿a quién te referís? Al deportista. Al deportista, muchas veces, y también a los entrenadores, ¿eh? También hay muchas inseguridades con respecto a los entrenadores, ¿no? Porque, a ver, convengamos que yo hablo mucho, insisto, desde el ambiente, acá lo que dice Ariel, sí, el psicólogo es para locos, tal cual, bueno, este es el primer prejuicio, ¿no? Que nos terminamos encontrando, y después nos damos cuenta que muchas veces uno se enloquece cuando no va, ¿no? Cuando va, digamos, ¿no? Y ahí es donde uno empieza a entender cuál es el beneficio, ¿no? De poder ocuparse de la pata mental. Yo creo que mucho tiene que ver con el prejuicio. ¿Puedo sí. Opinar algo? Obvio, algo Carlos. Que generalmente me parece que lo que evita que un psicólogo intervenga es justamente pensar que no lo necesita, que uno está completamente libre de todo eso. Y ese quizás sea el peor de los problemas, ¿no? Sí, absolutamente. Un poco creo que es esto. Bien, Carlos, me diste el punto para meterme en este campo. El primero creo que es una cuestión de ignorancia, ¿no? Esto que dice Carlos, ¿no? Como el no saber para qué está, para qué se usa, ¿no? Incluso desconocer lo que es también, digamos, los cuatro factores que intervienen en la formación de cualquier deportista, ¿no? Que tiene que ver con el aspecto físico, técnico, táctico y psicológico, ¿no? Obviamente el aspecto psicológico termina quedando como invisible. Siempre se habla mucho del director técnico, del director táctico, del preparador físico, pero pocas veces se habla del preparador psicológico. Es un factor que se termina obviando, como bien decía Carlos, ¿no? Como esto, bueno, esto no sé para qué es, no sé para qué se usa. Eso tiene que ver con el desconocimiento. Y también está esta cuestión de la vieja escuela, ¿no? ¿Para qué un psicólogo si el psicólogo del vestuario soy yo? ¿No? Como, ¿quién me va a venir a mí a decir cómo tengo que yo manejar un jugador de mi equipo? ¿No? O en mi época no existían psicólogos y yo fui campeón del mundo. ¿Sabes cuántas veces le escuché eso? Un montón, digo, ¿no? Y me alegro, digo, ¿no? Bienvenido, digo, no sé a qué costo fue eso, o no sé si había un camino que se podría haber allanado mucho más fácil, y que cuántos podrían haber sido campeones del mundo y quizás no lo fueron porque no tuvieron la posibilidad de prepararse en un aspecto que también es determinante, ¿no? Y lo estamos viendo. Así que yo creo que las dificultades tienen que ver muchas veces con desconocimiento, ¿no? Con ignorancia sobre
sobre cuáles son las herramientas, cuál es la función, ¿no?, de un psicólogo dentro de un plantel, dentro de un equipo de trabajo, cuál es el lugar donde interviene, que es un poco lo que estamos viendo nosotros, y creo que a partir de ese conocimiento, todo ese tipo de inseguridades también empiezan a caer, ¿no? Porque les decía que en el ambiente, al menos el que yo conozco un poquito, el del fútbol, es un lugar donde muchas veces está esta inseguridad de que venga otro y se quede con el puesto que uno tiene, ¿no? La cosa del serrucho, la cosa de, ¿no?, de media paranoide, de que alguien va a venir a hacerle algún tipo de daño. Y la verdad, que yo esto siempre lo hablo en chiste, tengo muy buena relación, por suerte nunca me pasó más de que me negaron a hacer algo o lo que sea, porque tengo la suerte de trabajar con un equipo de entrenadores que están generalmente abiertos a este tipo de cosas. Pero bueno, muchas veces yo en chiste le digo, quédate tranquilo que a mí no me interesa dirigir. Digo, nunca vi un psicólogo que agarró un interinato, o que agarró un equipo de fútbol o de básquet o lo que sea. ¿No? A lo sumo será técnico y psicólogo, pero que un psicólogo quiera meterse en un lugar que no le corresponde, la verdad que muchas veces genera una cuestión media paranoica propia del juego o de la cultura propiamente dicha, pero que no siempre es así. Entonces, este tipo de situaciones se terminan como flexibilizando a partir de poder conocer para qué está el psicólogo, ¿no? Y otra cuestión muy importante, creo yo, que todavía nos termina limitando en poder afianzarnos en el lugar, tiene que ver con el presupuesto, ¿no? Yo creo que muchas veces en un montón de instituciones toman al psicólogo como un gasto y no como una inversión, ¿no? Y un poco estamos acostumbrados a que algo de esto sea así, ¿no? Creo que a cada uno les habrá tocado cuando fuimos al colegio, que no todos tenían gabinete de psicólogo, y cuando lo tenían, la oficina de gabinete quedaba al fondo de la escuela, la mayoría no sabía ni dónde quedaba, digamos, ¿no? Es como un lugar donde no se le termina de dar tal vez la importancia que tiene por desconocimiento, y bueno, y muchas veces se termina como generando como si fuese un gasto, ¿no? Traer a un psicólogo. En realidad es una inversión. A mí me tocó hacer un gasto innecesario, ¿no? ¿Cómo? Un gasto innecesario, dicen. Un gasto innecesario, ¿no? O la cosa, bueno, cuando tengamos plata, ¿no? Como si fuese algo de, bueno, ¿viste? Darse un gusto, ¿no? Como una cosa extraña, pero bueno, lamentablemente sucede hasta que empiezan a aparecer preguntas, ¿no? Hasta que empiezan los técnicos a encontrar límites, y lo mejor de todo eso es cuando encuentran esos límites, como hablaba recién el compañero, ¿no? Que decía, ¿dónde están los límites? Bueno, muchas veces cuando los límites del técnico se dan, ¿no? Porque previamente a preguntarme a mí, ya lo cagaron a pedo, ya lo castigaron, ya le hablaron mal, ya le hablaron bien, ya le hablaron más o menos, y una vez que la cosa ya no tienen más opciones, ahí le dicen, che, Ariel, ¿podés venir? Ari, ¿podés venir que me está pasando esto? Sí, ¿viste? Uno está acostumbrado, lamentablemente, o no, son gajes del oficio, siempre nos llaman cuando hay quilombo, digamos, ¿no? Una sola vez me han convocado cuando un equipo estábamos peleando un torneo, y el técnico, la verdad, un fenómeno, vino y me dijo un día, yo ya no sé qué decirle, no sé cómo motivarlo, ya no sé cómo exigirle que den todo lo que tienen, porque lo vinieron haciendo hasta acá, nos quedaban 3 fechas, y yo creo que el propio estrés del entrenador se dio cuenta de que no podía más, entonces dijo, che, ¿podés venir a trabajar para potenciar esto, digamos, para sostener? Entonces fue una cosa rara, porque no teníamos que trabajar desde un problema, teníamos que potenciar, digamos, una virtud, algo que estábamos haciendo muy bien. Entonces lo que nos preparamos fue para poder soportar la presión de esos 3 partidos que quedaban. Justo uno de ellos era con el rival directo y era de visitante, entonces empezamos a trabajar un poco sobre cómo podía influir la gente y qué clase de respuesta podríamos tener nosotros si nos enganchamos en la provocación del público o no, y cómo esto afecta en distintos lugares, que ahora los vamos a conocer. Pero digo, bueno, generalmente nuestro modo de intervención es, como les decía, ¿no? Por pedido, por demanda, a veces porque vamos nosotros, y a veces no es tan sencillo llegar a ese tipo de situaciones. Pero la verdad, últimamente, y vuelvo a decirles, a mí en mis 7 años jamás tuve una situación donde me digan no te metas, o no te necesito, o no quiero. Al contrario, siempre me dijeron qué podemos hacer para elegir un capitán, o a veces cuando tenemos problemas de disciplina con algún chico, o a veces algún técnico que yo mismo lo veo que les está gritando mucho a los pibes, y por ahí me le acerco y conversamos sobre lo que está generando, qué le pasa a él, qué generan el resto, porque veíamos que los chicos le tenían miedo, entonces no se terminaba de solucionar el problema que había, en lugar de motivarlos los presionaba, bueno, toda una serie de cosas que
que las pudimos desarmar, pero solo a partir de que hubo una confianza, ¿no? Y esa confianza se genera a partir del conocimiento, ¿no? Volvemos a lo que hablábamos hace unos minutos. Solamente Ariel, si ustedes saben. Sí. Ariel, qué lamentable, ¿no? Que justamente la intervención del psicólogo sea considerada justamente cuando aparece un problema. ¿Y cuánto potencial podría llegar a tener un rendimiento? ¿Cuánto rendimiento podría llegar a tener alguien cuando esté desde el principio? ¿No? Pero totalmente, absolutamente. De hecho, una sola vez me pasó que con un chico vino el coordinador y me dijo, a este quiero que lo acompañes, pero porque quiero que llegue, digamos, ¿no? Porque el pibe estaba bien y era como sostener eso que estaba haciendo bien, digamos, ¿no? Pero bueno, esto que decís vos, Carlos, es muy cierto. Nosotros siempre estamos atrás de los problemas, ¿no? Primero el problema y después ver cómo lo resolvemos. Y eso a veces te encuentra la posibilidad de poder resolverlo y muchas veces no. ¿No? Pero cuando te anticipás, esto que vos decís, de poder prevenir o de poder generar algún tipo, me ha pasado, les cuento esta anécdota pequeña, un chico del Chaco... Es prevención para no curar. Absolutamente, a esto iba, ¿no? Un chico del Chaco que por suerte ahora está jugando en primera, un chico con el que vengo trabajando desde que llegó al club hace 5 años, ayer cumplió 21 años, venía teniendo un año espectacular, en quinta división, era el goleador de la categoría, y había sido preseleccionado al sub-20, y bueno, tuvo una semana trabajando en Ezeiza. Cuando volvió, siguió un poquitito más y en un momento empieza a mermar su rendimiento, ¿no? Y bueno, obviamente, ¿qué pasa? ¿Qué estaba pasando? Estaba extrañando muchísimo a la familia. Él sentía que en el momento en que fue a la selección, en esos 15 días fue a la selección, se vació, digamos, ¿no? Entregó todo lo que tenía y cuando tenía que volver le quedaba todavía, ¿no?, el cierre del año, ¿no? Entonces fue toda a todo esto, en el tiempo en que él se fue a la selección, el resto de los compañeros tuvo licencia, creo que fue por el Día de la Madre o una cosa así, y se fueron a su casa y él no pudo por estar con la selección. Entonces cuando volvió, extrañaba mucho, hoy el chico tiene 21 años, pero en ese momento tenía 17, y obviamente no es lo mismo. Y bueno, me tocó tener una charla con el entrenador diciéndole, mirá que si no lo mandamos al Chaco se lesiona. Ni siquiera era si iba a jugar bien o mal, mi miedo era que se lesione, porque su cuerpo no daba más. Y nosotros sabemos muy bien que cuando la cabeza no da más, el cuerpo te lo manifiesta. El cuerpo te lo hace saber, digamos, ¿no? Muchas veces sabemos que muchas lesiones son por estrés. Y yo tenía miedo que a este chico le pase algo por el estilo. Bueno, cuestión que pudimos armar algo en el medio, ¿no? Le dimos un par de días, se perdió un solo partido y volvió, no es que le di una licencia de 15 días. Negociamos, digamos, ¿no? El chico se fue a ver a la mamá, volvió y volvió mucho mejor. Bueno, hoy está jugando en primera, no me acuerdo ni cómo terminó ese año, pero nada más. Y si nosotros no hacíamos algo antes, probablemente ese chico se lesionaba, porque el cuerpo mismo se iba a romper. Uno ya su equilibrio ya no estaba en orden, digamos, ¿no? Ahí está, perfecto, Carlos, sí, el cuerpo se enferma para sanarse. Sí, a veces el cuerpo termina haciendo lo que nosotros no queremos, a veces frenar, a veces descansar, a veces, y en un momento la máquina dice, bueno, basta, hasta acá llegamos, ¿no? Y eso es lo que tenemos que tratar de prevenir nosotros. Volviendo a nuestra cuestión, perdonen si me desordeno mucho, ténganme paciencia, pero bueno, yo me apasiono por ahí hablando un poco de esto y a veces me termino desordenando. Bueno, decíamos que una vez que teníamos la observación y que teníamos que intervenir, empieza el proceso ya de intervención propiamente con el deportista, ¿no? Y acá vamos a ir viendo un montón de puntos, son 5, vamos a darle más importancia a los primeros 3, no digo que el 4 y el 5 no sea importante, de hecho el 4 es lo que hablábamos recién, ¿no? El poder tener actividades de educación y prevención para evitar curar, ¿no? Un poco lo que decíamos recién. Pero bueno, nuestro primer trabajo, nuestra primera intervención tiene que ver con la evaluación y diagnóstico. ¿Por qué? Porque nosotros empezamos a ver una conducta repetitiva en el rendimiento que nos llama la atención. A partir de ahí tenemos que ver por qué es lo que está pasando. Y esa primera intervención con el deportista de manera individual, lo que se hace es una evaluación para poder diagnosticar qué es lo que le está pasando, ¿no? En la evaluación hay distintos test y cuestionarios, que es un poco lo que les adelantaba. Los test tienen aval científico y lo que nos permite es tener una radiografía del aquí y el ahora del deportista, ¿no? De cómo está ahora. Los tests generalmente, si no son test proyectivos, donde se hacen hacer dibujos, son test donde tienen que completar ellos, ¿no? ¿Cómo te has sentido en los últimos 7 días? Bien, mal, más o menos. ¿Pudiste dormir? Bien, mal, más o menos. Entonces, cuando empezamos a ver a partir de esos resultados, podemos
sacar si hay fuentes de estrés, si la motivación tal vez no esté bien, si la confianza tal vez no esté bien, si el chico está con muchas presiones, si tiene dificultades para concentrarse, ¿no? Cuando uno evalúa estos 4 factores psicológicos. Estas 4 habilidades son las que nosotros vamos a trabajar hasta el cansancio. Acuérdense, les voy a mostrar un gráfico, creo que es la lámina que viene, pero lo vamos a trabajar en todas las clases. Las 4 habilidades son motivación, autoconfianza, atención, concentración y control de presiones. Esas 4 habilidades son las que nos van a permitir a nosotros que el deportista llegue al rendimiento óptimo. Así que bueno, para poder tener esa primera evaluación y poder diagnosticar, tenemos que hacer test. A veces los hacemos, a veces no. Yo no soy de evaluar porque sí, depende más o menos lo que voy viendo. Pero lo que sí es fundamental es la entrevista, digamos, ¿no? Es el segundo ítem. ¿Por qué? Porque en la entrevista uno se entera de cómo es ese chico, de qué familia viene, cuál es la estructura que tiene esa familia, cuáles son los deseos que tiene la familia puesta en el chico, qué clases de padre tiene, si acompañan, si presionan, si están ausentes, si hay alguna vulnerabilidad social, si hay alguna vulnerabilidad económica, si hay alguna vulnerabilidad afectiva. Todas estas cuestiones que hacen a un humano, a una persona, imagínense a edades de 12, 13, 14, 15, 16 años, en pleno desarrollo y en plena adolescencia, el poder tener la posibilidad de entrevistarte te da un material que a veces no te lo dan los test. Entonces es súper importante. Y hay otra cuestión que es muy, muy importante en esto, que es la observación directa en el campo. Digamos, yo no puedo concebir esta profesión si uno no está en los entrenamientos, si no está el día de partido y si no está, obviamente, en la intervención individual. La observación es fundamental, porque si no trabajás a ciegas, ¿viste? Y siempre te terminás como limitado en un montón de cuestiones. Es más, la observación es lo que te permite a veces ir detectando alguna anomalía o algo que no está bien, digamos, ¿no? Pero si desde tu casa es imposible. Entonces el psicólogo deportivo tiene que trabajar en el campo, indefectiblemente tiene que trabajar en el campo. Y a partir de esto se van generando hábitos, ¿no? Esto que les estoy marcando con la flechita, ¿no? Las técnicas y procedimientos de autoobservación y autorregistro. ¿Por qué consideran ustedes que el deportista tiene que tener una buena autoobservación y un buen autorregistro? A ver, ¿qué piensan? ¿Y por qué es fundamental a la hora de que vos puedas analizar y diagnosticar lo que te está pasando? Sí, no solamente eso, sino que también a partir de la autoobservación y el autorregistro, el deportista se autocritica. Y la autocrítica lo que permite, cuando está bien hecha, es superarte. Un deportista que no tiene autocrítica, no se supera. Y un deportista que tiene una autocrítica por demás, es tan severa que termina diciéndose cosas del tipo, soy horrible, no puedo jugar, cosas tan negativas que tampoco mejora. Entonces la autocrítica tiene que ser equilibrada, porque es lo que te va a permitir autorregistrarte de cómo estás vos y permitir ponerte un objetivo por delante. Y nosotros lo que tenemos que buscar es que ese objetivo sea realizable y que sea difícil. Ahora, si es muy fácil, el deportista no evoluciona. Y si es muy difícil, la frustración está a la vuelta de la esquina. Entonces, lo que va a ser muy importante para ustedes, siempre con el deportista que trabajen, es poner objetivos buenos, que sean difíciles, pero realizables. Porque si son fáciles, estás regalando posibilidad de esfuerzo, digamos, no estás yendo al máximo de las posibilidades. Y si es muy difícil, probablemente lo frustres. Y eso también es complicado. Entonces es fundamental esto, el autorregistro, la autoobservación y objetivos claros y realizables. Esto es fundamental. Bueno, después lo que tiene que ver con... ¿Y no puede pasar que mienta? Sí, pero por eso digo entonces, que el tema de la observación es fundamental. Por ejemplo, a mí me pasa de que muchas veces el chico que no juega viene y te dice, no, yo que no me pone, porque es siempre la culpa del técnico, ¿no? Siempre. Y pero vos cómo entrenás, no, yo me mato entrenando, no me da bola, ¿eh? Y después uno se acerca y lo ve que en realidad no se está matando, ¿no? Dice, pero no lo hace, digo, ¿no? Y después, a partir de eso empezás a trabajar, ¿no? Como decirte, che, pero vos dijiste que haces esto y yo hoy te vi. ¿Qué tenés para decir de eso? Bueno, lo que pasa es que como no me puso, estaba fastidioso. Y ahí ya arranca otra cosa. Digo, no, pero me parece que lo importante de esto es cuando el deportista se responsabiliza de eso, digamos, ¿no? Cuando toma la pelota él, cuando el problema le viene a él, cuando el problema lo pone en el técnico, en el compañero o en el viento, y probablemente ese chico no mejore, digamos, ¿no? Pero bueno, hay que acompañarlo a que tenga ese tipo de autocrítica. No es algo que naturalmente
aparezca, y mucho menos en edades de adolescencia, donde ¿cuál es la prevalencia del adolescente? Rebelarse a la autoridad. Entonces todo el tiempo estamos lidiando con este tipo de situaciones en esa instancia de desarrollo de los chicos. Creo que te respondí, ¿no, Carlos? Y después esto que le decía, registro de observación, y esto es fundamental, los registros psicofisiológicos. ¿Qué pasa con esto? A nosotros, por ejemplo, teníamos un chico que en cada entrada en calor, antes de entrar a jugar, vomitaba, ¿no? Del estrés que tenía. Y resulta que nadie se daba cuenta. El pibe era hábil para ir a vomitar en un momento en que nadie se daba cuenta, hasta que un día lo vi. Che, ¿es normal que este pibe vomite? ¿Cómo que vomite? Está vomitando, ¿no? Y a partir de eso nos empezamos a dar cuenta que, como decíamos recién, su cuerpo le estaba manifestando una situación de estrés muy grande. Y a veces pasa que uno lo ve que empieza a transpirar, o quizás las palpitaciones, poder tener ese tipo de registro de cuando el cuerpo te empieza a avisar de que estás en una situación de estrés, ¿no? Un poco lo que les decía hace un ratito de este ejemplo de este chico que no daba más y quizás el cuerpo le decía basta. Entonces, poder tener registro psicofisiológico implica también detectar situaciones de estrés. Cuando uno está con palpitaciones, cuando uno le duele la panza, cuando uno se le entumecen los músculos, esto lleva a contracturas y a riesgo de lesión. Por eso digo que es importante que cada uno sepa conocer su propio cuerpo. Cuando algo no está bien, automáticamente se puede generar una luz de alerta, una alarma. Así que esto me parece importante. Bueno, planificación y asesoramiento. Una vez que tenemos la evaluación, el diagnóstico, ya podemos planificar, ¿no? Y es un poco lo que hablábamos, creo que al principio, de los 3 partidos, digamos, ¿no? La planificación precompetitiva, la planificación en competencia y la planificación post-competencia. En la precompetitiva se prepara no solamente la estrategia del partido, sino también regular las tensiones, regular esto que decíamos del estrés positivo. Bueno, todas estas variables psicológicas que aparecen en competencia y previa a la competencia, nosotros nos tenemos que anticipar, ¿no? Por eso les daba el ejemplo de lo de Coria, ¿no? Por ejemplo, eso era un entrenamiento, podría haber sido un entrenamiento precompetitivo, ¿no? Una preparación precompetitiva. Después, obviamente, en la competencia aparecen un montón de emociones que también tenemos que intervenir. Pero bueno, todas estas planificaciones surgen después que se hizo una evaluación, un diagnóstico, y a partir de eso se empieza a trabajar con cada deportista individual. Insisto con esto, es un traje a medida, porque el problema, la variación que pueda tener entre persona y persona termina siendo influyente en qué efectivo o no va a ser tu intervención, porque no hay reglas universales. Acuérdense siempre de esto. Voy a la tercera parte. La intervención puede ser directa o indirecta. Directa es lo más entendible, digamos, ¿no? Profesional, deportista, ¿no? Generar ese vínculo y poder trabajar como en conjunto, como puede ser con un profe, o con un kinesiólogo, o con un nutricionista, digamos, ¿no? Somos parte de un equipo de trabajo. La intervención directa se da propiamente con el futbolista o con el deportista. La indirecta muchas veces se termina dando por resistencia del deportista. A veces el deportista no tiene ganas de hablar con el psicólogo, entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos ahí? No, lo que se busca son estrategias para bordearlo. Entonces quizás ese chico no tiene los recursos para hablar con el psicólogo, pero sí por ahí con el profe, o sí por ahí con el ayudante de campo, ¿no? Entonces, indirectamente, muchas veces se piensan estrategias que se trabajan con el profe o que se trabajan con el ayudante de campo para que después él intervenga sobre el propio deportista. Entonces, indirectamente, se genera el camino o el puente para que esa información llegue. Después, bueno, obviamente no es lo mismo cuando uno trabaja directamente con el deportista o no, pero siempre se intenta buscar una variable indirecta para que el mensaje llegue. Entonces, las dos posibilidades son directa o indirecta. Fíjense que en la directa está explicado, dice entrenamiento psicológico, y en la indirecta dice un diseño de aplicación. Uno diseña las estrategias, pero las tiene que aplicar otro. Digamos, ¿no? ¿Se entiende? Profe, y ahí cuando intervienen las demás personas que no tienen tipo el conocimiento muy, muy específico como el psicólogo, eso que es, ¿cómo se hace? O sea, ¿en qué posición queda el intermediario, digamos? Sí, bueno, muchas en este veces caso vendríamos siendo todos nosotros que vamos a ser profes. Sí, por eso mismo está bárbara tu pregunta, porque bueno, hay que bajar tensiones, digamos, ¿no? Uno es como la herramienta alternativa, digamos, ¿no? Es como límites vas a encontrarte, siempre. Obviamente lo ideal es que trabaje directamente. Es más, muchas veces se arranca indirectamente hasta que pasa esto, ¿no? Y muchas veces el profe o el técnico le dice, pero ves, esto ya lo tendrías que hablar directamente con el psicólogo. Y ahí se termina armando el puente, ¿viste? O si no, a veces, bueno, quizá vino el profe y me dijo, che, hoy me dijo esto. Bueno, a ver, vamos por este lado. Pero es difícil, digamos, ¿no? No es algo que se dé en el ideal. Pero por otro lado es agotar instancias donde yo prefiero que hable con el profe a que no hable con nadie.
¿Me entendés? Supongo que en el caso de que uno obviamente lo va a intentar derivarlo con el especialista, pero Sí, que se manifiesta así tipo, no voy, no Sí. voy, no quiero. sí, pasa. Sí. ¿Qué hacemos ahí? No, bueno, era un poco lo que, a ver, vos como profe tenés tu decisión ética, ¿no? De decir, bueno, como un técnico, ¿no? Vamos a ayudarlo y quizás otro te dice, bueno, no, yo no sé qué hacer. Bueno, entonces, intentemos de vuelta que venga mío, ¿no? Y así, bueno, intentemos con alguien de afuera. Digo, es todo el tiempo agotar instancias. Mirá, Natalie, te cuento una anécdota. Un día un chico tenía un problema y yo fui y se lo conté a un técnico y el técnico me dijo, esto no es una granja. Y la verdad que me pareció un espanto. Y por otro lado, debatiendo incluso con otros compañeros y demás, decíamos, bueno, que esto es un club de fútbol de alto rendimiento. Estamos hablando, igual el tipo era entrenador de los ya jugadores profesionales, digamos, no era de chico de novena, tampoco voy a crucificarlo al hombre. Pero bueno, es una decisión ética, digamos, ¿no? Porque después hablándolo, ya hace un montón de años esto, y me dijo, mirá, era un poco lo que me decís vos, yo soy entrenador de fútbol, no estoy para estas cosas, yo lo que puedo hacer es derivárselo a vos. Y bueno, pero si el chico no quiere, bueno, y viste, ahí empiezan a aparecer los límites, ¿no? Lo que hablaba recién el compañero, esos son los límites, ¿no? Y vos tenés la posibilidad de decir, bueno, dale, vamos a ayudar a este chico, vamos a tratar de ir por este lado. Y también llega un momento donde entendemos de que el profe es profe y se tiene que ocupar de que el equipo físicamente esté bien, digamos, ¿no? Obviamente, esto es como el docente de colegio, digamos, ¿no? A veces el docente termina atajando bombas que tienen que ver con la casa, que tienen que ver con otras cosas, y ¿viste? A veces le dice, ¿hasta dónde? Pero bueno, es una cuestión ética, Natalie, por eso nosotros intentamos de esta manera que ustedes tengan herramientas, pero van a tener límites también, ¿no? Por eso lo mejor sería de que en cada equipo cuenten con un colega mío, digamos, ¿no? Pero bueno, a veces pasa y a veces no. Pero bueno, intentamos, eso es lo que hacemos. Y a veces puede ser directamente y a veces puede ser directamente. Bueno, el punto 4 y 5 tiene que ver con un poco lo que hablábamos, ¿no? El poder generar un espacio de educación, de formación, de prevención, abrir la palabra. Les decía, últimamente estamos trabajando ya sobre cuidados del cuerpo, redes sociales, uso responsable de redes sociales. En esta época de la cuarentena trabajamos sobre respetar incluso si están teniendo sexo virtual, ¿no? Si alguna chica le manda alguna foto, que no la desparramen, que digamos que respeten la privacidad de las mujeres. Estamos intentando abordar todos los tipos de formación y de cuidados posibles para que los chicos no solamente se formen a nivel deportivo, sino a nivel humano, ¿no? Y estas cosas hoy nos están atravesando, estas cuestiones de género que están buenísimas, y vuelvo a decirles, ¿no? Nosotros trabajamos lamentablemente en un ambiente que es muy machista, y creo que de a poquito estamos como aportando para que algo de todo esto se flexibilice. Pero en esas cuestiones, ¿hasta qué punto se puede meter uno en lo que es educación sexual y todo eso? ¿No está el colegio para esas cosas? Aparte se invadir un poco la privacidad también. Sí, a ver, nosotros lo hacemos de Desde mi modo punto de vista coincido con Sergio. informativo preventivo, digamos, ¿no? Porque estas cosas suceden. Después, obviamente, nosotros no nos metemos en la privacidad, salvo que alguno venga y me diga, che, me está pasando esto, que alguna vez me han contado. No, claro, tenés que tener una muñeca interesante por una cuestión. Absolutamente, pero... desde ya, lógico. Sí, y estas cosas del sexo virtual es algo que nos está pasando hoy. Imagínense, chicos de 17, 18 años, digo, no estoy hablando de chicos de 14, ¿eh? Estoy hablando de mi campo de trabajo es de chicos de 12, 11 hasta 21, 22, 23, ahora el chico está en primera y sigo trabajando. Pero me parece que es mejor hablarlas que no, digamos, ¿no? Y bueno, obviamente con todo el respeto que eso merece y demás. Sí, me parece que está bueno. Pero también tenés que tener una didáctica diferente, porque estás cerrando con chicos, también es un tema no menor. ¿Sí? Absolutamente. Una cosa cuando es un jugador de primera división, que el tipo ya tiene las determinaciones tomadas, que sí o sí te va a buscar cuando te necesite, cosa que no lo vas a encontrar en la criatura. Igual hay cosas, Sergio, que a veces terminan pasando, más que nada con esto de las redes sociales, claro, que incluso siendo profesionales se mandan macanas, digamos, ¿no? Y un poco es advertir esto, digamos, ¿no? Es advertir esto. Sí, tener esa visión, claro, lógico. Claro, viste, lo que intentamos es esto, que el día de mañana, ya del día de hoy, de hecho hay chicos que por ahí, si tienen tatuajes que no los muestren de algún club, o qué sé yo, mirá la cosa sonsa que te digo, ¿no? Pero hemos tenido infinidad de casos de chicos o técnicos que se han quedado sin trabajo por decir de qué cuadro eran,
o por hablar mandaron un Twitter hace 10 años. De hecho, se los voy a traer, vamos a tener una clase de esto y van a ver de que en las redes sociales hay un montón de peligros. Bueno, un poco también que hablamos esto de la sexualidad. Lamentablemente a nosotros nos tocó pasar una situación muy delicada con esto y los contactos fueron por Instagram. Entonces, ni siquiera era una cuestión del fútbol. Sí, Esto sí, quiero dejar claro. claro. Donde va, sí, es un tema súper delicado, tal cual. Es un tema re delicado, pero por eso... Bueno, pero eso es porque, digamos, eso es de parte del club, digamos, la postura de parte del club de decir, bueno, ok, yo al que venga al club le voy a advertir de este tipo de cosas y se va a poder tratar con un profesional por una cuestión legal, entiendo. No, la verdad que no existe una... Ahora, después de lo que pasó, sí, ya hay como un proyecto de que cada club tenga psicólogo, trabajador social en el equipo. Chicos, quedan 4 minutos, una pena, nos quedó recorta la clase, les pido 1000 disculpas. Vamos a retomar la clase que viene, estas situaciones de debate a veces están buenísimas y a veces nos limitan el tiempo. Pero bueno, no es una obligación, es una cuestión ética. Lo podés hacer como que no, pero la verdad que, como hablamos recién, corremos atrás de los problemas y lo que nos pasó muy grave, quizá lo podríamos haber evitado, ¿no? Dándole a los chicos información de que en las redes sociales te puede contactar un montón de gente, y más siendo futbolista. Y las tentaciones para un chico de 14, 15, 16 años son muchas. Y hoy es muy fácil el acceso. Entonces preferimos que sepan a que no sepan. Después vos me decís, Natalie, ¿esto le corresponde al club? Probablemente no, probablemente le corresponde a la familia y probablemente le corresponda al colegio. En esto estoy de acuerdo. Nuestro es una educación, pero no es una educación, digamos, lo que se dice formal, ¿no? Pero también somos una institución, y ¿sabés la cantidad de chicos, Natalie, que por ahí no tienen familia, o que no van al colegio, o que es lo que más nos preocupa? O quizás en los colegios también muchas veces no se toman estos temas con absoluta seriedad. Y tampoco es que nosotros, digamos, hacemos como una cuestión dramática esto, al contrario, lo presentamos como una cosa cotidiana, como una cosa preventiva, y quizás a la semana que viene hablamos de prevención de lesiones, digamos, no como algo específico, pero sinceramente hay muchas carencias a veces institucionales, y hay chicos que vemos que vienen de familias disfuncionales, donde no le dieron bola, donde no tienen educación de este estilo, ni de cuidados en su propio cuerpo, y también vemos que quizás en el colegio es medio precario, y lo nuestro tampoco es, digamos, algo determinante, pero sí preferimos hacerlo que no, porque son los peligros que hoy nos encuentra, digamos, ¿no? Y ya corrimos atrás de un problema, y la verdad es que nos encantaría que esto no vuelva a pasar nunca más. Pero bueno, son esos pequeños aportes que nosotros hacemos, insisto, es una cuestión preventiva y nada más, ¿no? Después cada uno vuelve a su casa. Nosotros lo tenemos 1 horita, 2 horas por semana y a veces es complicado. Bueno, chicos, esto lo van a poder leer ustedes por su cuenta, es cómo se incorpora un psicólogo a un equipo. Son 3 maneras, una es como un colaborador del cuerpo técnico, la otra es como un integrante del cuerpo médico, que es como estoy yo en el club, yo trabajo como el cuerpo dentro del cuerpo médico, y lo que tenemos como objetivo, acuérdense que eran 2, una era preservar la salud mental, la otra optimizar el rendimiento. Bueno, esto tiene un poco que ver. La diferencia entre cuando un psicólogo está dentro de un cuerpo técnico es que depende del técnico, cuando está dentro de un cuerpo médico depende de un médico, y como consultor o asesor externo significa que quizás alguna institución no tenga psicólogo dentro de su staff, y el técnico o el entrenador o el mismo profesional o el mismo deportista conoce a alguien externo y prefiere atenderse con esa persona. Entonces uno, bueno, termina siendo como cuando uno se recupera de una lesión con su propio médico, digamos, ¿no? Esto puede suceder, de que algún profesional psicólogo trabaje con algún equipo, con algún deportista, aunque no pertenezca a la institución. ¿Se entiende eso? La única diferencia de esto es que cuando uno está dentro del cuerpo técnico, como les decía, depende del líder, del técnico, y en el cuerpo técnico quizás disciplina mucho más con las ciencias médicas, un kinesiólogo, un médico, un nutricionista, y bueno, y también tiene la versatilidad, como me pasa a mí, de que si bien trabajo desde el cuerpo médico, también trabajo con todos los cuerpos técnicos. Bueno, este es el gran gráfico, el que vamos a trabajar mucho, que es el de las 4 habilidades psicológicas. Fíjense que están interrelacionadas una con la otra, y ya a partir de la clase que viene vamos a poder ver bien qué es la motivación, qué es la confianza, qué es la atención, la concentración y el control de presiones. Este es el eje de toda la materia. Así que bueno, lo van a tener, yo se los voy a mandar a Vane para que lo podamos subir a la plataforma, así que quédense tranquilos. Y bueno, ya tienen algunas cositas para ir leyendo, ¿eh? Bueno, esta es la hipótesis de la U invertida, es lo último que les voy a decir. Bueno, en realidad queda menos de un minuto, pero un poco lo que dice este gráfico es que
el pico de rendimiento se da en el equilibrio entre poco y mucho, ¿no? Ya lo vamos a desarrollar con mayor detenimiento. Chicos, muchas gracias, ha sido un placer, nos vemos el miércoles que viene. Bueno, espero que les haya gustado la clase o que les haya servido, y bueno, nos reencontraremos el miércoles que viene. ¿Alguno quiere decir algo antes que se corte? ¿Alguno quiere dar alguna crítica? ¿O ya estamos? ¿Estamos bien? Bueno, chicos, por suerte nos quedan un montón de clases para poder seguir conociendo sobre psicología del deporte. Que tengan una linda semana y bueno, nos reencontramos todos el miércoles. Vayan pensando preguntas o lo que se les vaya ocurriendo como para poder Muchas gracias. seguir. Así que bueno, chicos.